yo voy a explicar cómo funciona la tensión de las fuerzas en un funicular. En este caso, la tensión en un funicular se refiere a la fuerza que se transmite a través de los cables que sostienen y mueven los vehículos. En este caso, el funicular es un sistema de transporte en el que dos vehículos conectados por un cable se mueven a través de la pendiente o una pendiente. A medida de que el vehículo asciende, el otro desciende y el cable transmite la fuerza necesaria para hacer este movimiento. Aquí voy a explicar brevemente el funcionamiento de la tensión, que de esa manera se puede explicar cómo que la fuerza en el cable, o la tensión en este caso, es esencial para mantener el movimiento de los vehículos y que la fuerza se genera por el peso de los vehículos y su contenido es contrarrestada por la tensión en el cable que proporciona la fuerza para superar la gravedad y el movimiento de subida o bajada. También se tiene en cuenta el equilibrio de las fuerzas, que en este caso el sistema está diseñado para equilibrar las fuerzas de los dos vehículos. Cuando un vehículo asciende, su peso debe ser equilibrado por la tensión en el cable. En el vehículo que desciende, la gravedad contribuye a su movimiento, mientras que la tensión en el cable controla la velocidad. También se debe tomar en cuenta el desgaste y mantenimiento. La tensión también es importante para garantizar la seguridad y la durabilidad del sistema. Si la tensión es demasiado alta, puede causar desgaste prematuro en los cables y otros componentes del funicular. En este caso, en resumen, se podría decir que la tensión en un funicular es la fuerza que permite el movimiento del sistema mantenido en el equilibrio entre los dos vehículos y contrarrestando la fuerza de gravedad, lo que permite un transporte seguro y eficiente. Sin lugar a, bueno, explicando la pregunta del ejercicio, si en lugar de cables se pusieran tubos en un funicular, el funcionamiento de este y la seguridad de este mismo, de este sistema cambiarían significativamente, ya que debido a las diferencias fundamentales entre estos cables y los tubos, se podrían tener en cuenta varios aspectos. En este caso podría ser la propiedad de los materiales, eh, que en este caso los cables están diseñados para soportar tensiones y son flexibles y fuertes y ligeros, lo que permite transmitir fuerzas de tracción, tensión a lo largo de distancias grandes como en un funicular. Bueno, voy a hablar sobre el sistema de cables que soportan una malla sombra. ¿Cómo funciona? Este sistema de cables en tensión funciona distribuyendo cargas mediante la tracción en cables y membranas flexibles. Los postes inclinados sirven de soporte, mientras que los cables tensores generan y mantienen la tensión. Y finalmente los anclajes y uniones aseguran la estabilidad de la estructura, permitiendo una cubierta ligera, resistente y eficiente. ¿Qué función tiene cada cable? Bueno, en este sistema actúan tres tipos de cables. Están los cables principales de soporte o carga, que son los que soportan la mayor parte del peso de la malla sombra. Estos se extienden entre los postes y sirven como la base estructural que mantiene la forma y estabilidad del sistema. Los segundos son los cables que se encuentran en los bordes de la malla sombra, y estos ayudan a darle forma, asegurando que la tensión se distribuya correctamente. Mantienen la estructura firme y evitan que la membrana se deforme por el viento o la carga aplicada. Y los últimos cables que conforman este sistema los cables anclados que fijan los postes al suelo, permitiendo ajustar la tensión en toda la estructura. Gracias a ellos se pueden hacer correcciones para garantizar la estabilidad y resistencia ante factores externos. Bien, ahora, ¿qué pasaría si lo reemplazamos por tubos? Bueno, si lo reemplazamos por tubos rígidos, la estructura cambiaría por completo. Habría una gran pérdida de flexibilidad, obviamente, ya que los cables permiten cierta adaptación a las fuerzas externas, como el viento, la carga o la lluvia. En cambio, los tubos rígidos no pueden deformarse para absorber esas fuerzas, lo que haría que la estructura fuera más vulnerable a esfuerzos excesivos. También tendría mayor peso por los tubos, ya que son más pesados que los cables, lo que aumentaría las cargas sobre los postes y anclajes. Esto obligaría a reforzar la cimentación y el diseño estructural, incrementando costos y materiales. También podría tener ciertas ventajas dependiendo del diseño, ¿no? Este podría ser, podría tener menor mantenimiento, ya que los tubos rígidos, si están bien instalados, podrían reducir la necesidad de mantenimiento que sí necesitan los cables. También tendrían mayor resistencia al vandalismo o manipulación externa, ya que en algunos entornos como espacios públicos, los cables pueden ser manipulados o dañados fácilmente, intencionalmente, pues. Los tubos rígidos son más difíciles de alterar o cortar. Yo les voy a hablar sobre la tensión en los cables que soportan una antena de comunicación. Estos cables se utilizan principalmente para mantener la estabilidad y la posición de la antena, asegurando que se mantenga firme y alineada correctamente. Los cables dan estabilidad y sujeción, pues ayudan a evitar que la antena se mueva o se incline debido a fuerzas externas, como el viento, las vibraciones de la tierra o incluso terremotos. Esto es crucial para garantizar que la antena siga operando de manera eficiente y no pierda la señal.
También les ayudan a que tengan una alineación precisa. En algunos casos, los cables de tensión están diseñados para mantener la antena en una posición específica o ajustable, garantizando que la antena esté correctamente orientada para una mejor recepción de transmisión en sus señales. Los cables también ayudan a distribuir el peso de la antena y otros componentes, como los cables de alimentación y los que dan la señal, de manera equilibrada, evitando que se produzcan tensiones o deformaciones en la estructura. A continuación veremos ventajas de utilizar tubos en lugar de cables. Los tubos ofrecerían una estructura más rígida y resistente a las deformaciones comparado con los cables. Esto podría significar menos movimiento en la antena debido al viento o otras fuerzas externas, mejorando la estabilidad y la precisión en la alineación. Además, los tubos, dependiendo del material, ya sea de acero inoxidable o de aluminio, pueden ser más resistentes a la corrosión o al desgaste en condiciones climáticas extremas, como lluvias, nieve o alta humedad, en comparación con los cables que podrían oxidarse o deteriorarse con el tiempo. Eh, Sus desventajas podría ser que los tubos son mucho más pesados que los cables, lo que podría hacer que la estructura que sostiene la antena sea más pesada y más difícil de manejar o instalar. Esto podría requerir más material y esfuerzos en el diseño de la estructura de soporte. Aunque dijimos que los tubos son rígidos, esta rigidez también podría ser una desventaja, ya que no permite el ajuste o la flexibilidad que ofrecen los cables, ya que estos pueden tensarse o alojarse según sea necesario para ajustar la antena y condiciones cambiantes, lo que no sería tan fácil si tuviéramos tubos, ya que por su difícil maleabilidad. Los tubos además pueden ser más caros de fabricar, de transportar e instalar debido a su peso y la necesidad de estructuras más fuertes para soportarlos. Los cables, al ser más ligeros, son generalmente más económicos y fáciles de manejar. Bueno, yo hablaré de la tensión del cable de una grúa. ¿Cómo funciona la tensión en el cable de la grúa? El cable tiene que ejercer una fuerza hacia arriba para contrarrestar la fuerza gravitacional. La cantidad de tensión que experimenta el cable es igual al peso de la carga, siempre y cuando el cable esté en vertical y no se involucre ángulos y no haya otras fuerzas involucradas como la aceleración o fricción. ¿Qué pasaría si el cable se reemplaza por un tubo? Un tubo, por otro lado, está diseñado para soportar principalmente presión, fuerzas internas o compresión, que son fuerzas que empujan hacia adentro. Un tubo no es flexible como un cable, la tensión tiende a estirar el material y un tubo se deformaría o colapsaría, y ya que no tiene la flexibilidad necesaria para resistir fuerzas de tracción de manera eficiente. ¿Cuáles serían las ventajas del tubo? La ventaja número uno sería mayor resistencia a la compresión. Si el tubo está sometido a compresión, por ejemplo, en aplicaciones donde la grúa empuja en lugar de tirar, el tubo puede ser más resistente a estas fuerzas, ya que los tubos generalmente tienen una buena capacidad para soportar presiones internas sin colapsar. Menor desgaste por fricción. Un tubo podría no sufrir tanto desgaste como un cable en términos de fricción, ya que las superficies de contacto en su sistema de poleas, por ejemplo, podrían ser más propensas a sufrir daño por rozamiento directo con el tubo. Desventajas del tubo: pérdida de flexibilidad. Un cable es flexible y se adapta fácilmente a cambios de dirección, y un tubo no podría adaptarse a esos repentinos cambios de dirección, ya que no tiene esa flexibilidad para soportar tanto esos cambios tan bruscos. Eh, Peligro de rotura bajo la tensión. Se usa un tubo para levantar o mover cargas pesadas. El tubo podría fracturarse o colapsar bajo la presión de tracción. Los tubos generalmente tienen una capacidad limitada para resistir fuerzas tensionales, o podrían no ser lo suficientemente fuertes como para soportar cargas pesadas sin romperse. En el ejemplo de un poste de luz, lo que lo sostiene es un cable. Este cable está en tensión, lo que significa que está jalando en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado jala hacia el suelo y por el otro jala el poste para que no se caiga. En los postes de luz, el cable que lo sostiene va anclado al suelo o a una superficie rígida. Esto evita que el poste se incline por su propio peso o por el viento. Si el cable no existiera, pues el poste terminaría inclinándose o hasta cayendo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de este cable se pone un tubo? En principio, el tubo trabaja con presión. Es más pesado, es más caro y también necesita una base más sólida. Y por lo mismo que trabaja con presión, si el poste presenta algún movimiento o alguna deformación por su propio peso, es muy probable que el tubo se doble o hasta pueda romperse. Al contrario que un cable, el cable trabaja a tensión y es más flexible, que es lo que se necesita para mantener un poste en equilibrio. Ahora, continuando con el punto 2, imaginemos que tenemos que cargar este candado, que aproximadamente ha de pesar 200 gramos. Para levantarlo, pues necesitamos una fuerza hacia arriba de 200 gramos. Pero, ¿qué pasa cuando usamos una polea? Cuando usamos una polea, en realidad, el peso sigue siendo el mismo, por lo que necesitamos la misma cantidad de fuerza para levantarlo. Entonces, ¿qué cambia? Pues es la dirección de la fuerza. En lugar de levantarlo, solo tenemos que jalar hacia abajo, lo que muchas veces es más cómodo. Ahora, ¿qué pasa si uno de los extremos lo atamos a un punto fijo? Pues creamos una polea móvil.
Lo que pasa con esta polea móvil es que ahora la cuerda se divide en dos secciones o dos partes, por lo que el peso se ve dividido a la mitad. Entonces ahora solo necesitamos la mitad del esfuerzo para levantar el candado. Aunque ganamos a la hora de levantar más peso con menos esfuerzo, perdemos al jalar más distancia. Es decir, que si queremos levantar el candado 10 centímetros, tenemos que jalar 20 centímetros de cuerda, o sea, el doble. Para revertir esto es que usamos un sistema de dos poleas, una móvil y una fija. La móvil aún nos ayuda a levantar más peso y la fija a hacerlo tirando hacia abajo con comodidad. Siguiendo este mismo principio, nos damos cuenta que al agregar más poleas, reducimos el esfuerzo necesario para levantar un peso. Por ejemplo, en este sistema de 3 poleas, el peso del candado se divide en 3, es decir, aproximadamente 66 gramos. Por lo tanto, solo necesitamos esos 66 gramos de fuerza, o la tercera parte, para poder levantarlo. En resumen, las poleas no reducen el peso, pero sí reparten la carga y hacen que el trabajo sea más fácil.